¿Qué tal, amigos de Charlas de Interés Público? En sustitución de los titulares de este espacio, Adalberto Carvajal y Guillermo Torres López, Abraham Acosta les da la bienvenida para platicar de temas muy interesantes. Hoy tenemos dos temas que vamos a abordar a lo largo de este programa y vamos a iniciar con uno sumamente muy interesante. A mí me agrada mucho porque, bueno, yo soy una persona amante de la tradición oral, de las costumbres, de la cultura que le da identidad a ciertas regiones. Y bueno, aquí en mis manos tengo el libro de Entre Saberes Ancestrales y Conocimientos Contemporáneos, las representaciones y prácticas curativas en Suchitlán, Comala. Es una investigación de 6 años encabezada por la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez. Ella es, bueno, como dato curioso, es doctora, o sea, es médica de profesión, pero también es antropóloga. Una curiosa combinación, ¿no, doctora? Pues yo estudié aquí la maestría en Ciencias Médicas por parte de la Universidad de Colima y bueno, pues me he dedicado a las áreas de antropología médica y antropología de la salud en general. Y efectivamente este estudio surge como una recuperación de lo que es el patrimonio biocultural colimense. 6 años de investigación, ¿en qué se traducen? Aquí hay cuántas páginas. Claro que y, sí. ¿Qué hay? ¿Qué nos dice este Pues libro? mira, este libro realmente nos da mucho gozo poderlo compartir con ustedes, Abraham, y con la población de Colima, porque es un esfuerzo que se realizó desde la gobernatura de el ex gobernador Silverio Cavazos y bueno, bajo el auspicio también del exsecretario de Salud José Salazar Aviña. Y ellos pues confiaron en nosotros en incorporar este proyecto del rescate biocultural de la población colimense junto con el de estrategias de supervivencia que teníamos en el INAH. Y a través de eso pues logramos establecer un proyecto que nos permitiera a nosotros reconocer cuál es la memoria y cuáles son precisamente esas prácticas curativas que hoy en día tenía la población de Suchitlán y cuántas de estas siguen vigentes en la memoria de los colimenses. Entonces, este estudio que comienza en el 2006 y llega hasta el 2010 y después la preparación del material, pues nos sirve a nosotros precisamente para hacer 3 volúmenes. El primer volumen, que mañana justo se presenta en la Pinacoteca a las 11 del día, pues es para hablar de quiénes son los médicos tradicionales de Suchitlán, sus curanderos, que llamamos los brujos de Suchitlán, ¿verdad? Y qué tipo de padecimientos tienen. Y entre esos padecimientos logramos recuperar en este libro 141 problemas de salud, que van desde el agarre de duendes, el susto, el espanto, el empacho, hasta lo que viene a ser el enculamiento, el empacho de mujer por hombre, la chipilez, cuando la mujer está embarazada, ¿no? Y el niño se te pone chipil, o la chipilez del marido cuando uno está embarazada, entre otras tantas que también tienen que ver con aspectos físicos, como puede ser el mal de orín, la faja de reina, ¿no? El dolor de oídos, el dolor de muelas y una variedad de recursos curativos que existen. Ese es el libro 1 que ustedes van a encontrar aquí, justo con la historia de sus curanderos. El libro 2, que está por salir, son recursos curativos, plantas, animales, minerales, alimentos, tiempos y espacios sagrados. Si yo te preguntaría, Abraham, ¿para qué es bueno un caldito de iguana? ¿Qué me dirías? Para probarlo, ¿no? Pues claro que sí, pero la mayoría de la gente sabe que es maravilloso para el dolor de muelas, por ejemplo. Y el libro 3, ya adentrándonos con todo este conocimiento de las prácticas culturales de Suchitlán, pues es ubicarnos en una de las prácticas más nobles, traer vida, la partería, las parteras de Suchitlán. Doctora, ¿se puede hacer a lo mejor alguna traducción de todas estas enfermedades que menciona, el enculamiento, el empachamiento, a enfermedades que se conozcan dentro de la medicina tradicional, de la medicina alópata? Existe, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué es el empacho? ¿Cómo se podría definir? Pues déjame decirte que desafortunadamente muchas de las enfermedades que tienen nuestros grupos étnicos y que se comparten en lo que llamamos como una medicina tradicional popular, ¿no? Muchas de ellas no son solo posicionadas en el ámbito físico, sino que también atraviesan el ámbito espiritual y la propia psique, a tal grado que un empacho no necesariamente es una gastroenteritis como se diría en el ámbito clínico, que sería como un elemento más cercano. Porque de hecho, cuando vas y se te da el medicamento, pues el niño no se termina de curar nunca.
Y entonces siempre te dice la persona, oiga doctor, ¿y lo puedo llevar con una curandera para que le suene el cuerito? ¿Le truene el cuerito? Pues llévelo mientras no le haga daño. Entonces la gente sabe perfectamente que hay un conjunto de enfermedades que algunos antropólogos llaman síndromes culturales o enfermedades culturales que no son ni están en el esquema diagnóstico del médico de bata blanca, del médico académico, y que solamente las pueden curar los que saben, los curanderos, en este caso de Suchitlán, de Zacualpan, hay en muchas comunidades todavía. Entonces, aquí tenemos una mezcla de muchos elementos, donde no nada más es la causalidad física de la condición. Precisamente por eso el empache no está diagnosticado en el cuadro médico. Por eso no queremos ver más allá, ¿no? Claro, ¿y cómo lo curan el empacho? Acuérdense de nuestros abuelitos, de nuestras mamás, desde que te agarran el cuerito, te soban la espalda, la pancita y después te truenan el cuerito, hasta aquellas curas donde agarran el aceite de oliva, lo calientan y le queman hierbabuena y te dan una cucharada de aquellas para que tú arrojes todo lo pegado en el intestino. Pero podemos irnos más allá, agarrar una cola de tlacuache, dorarla y esa grasita también te la dan para comer y para sobar y nuevamente el niño se te compone. Todo depende de los recursos que tengas a la mano. Doctora, hace 6 años, no sé si lo notaron, el número de curanderos o de personas que confiaban en esto, que confían en este tipo de medicina, aumentó, disminuyó, se mantuvo. ¿Sigue habiendo curanderos en la zona? Claro que sí, sigue habiendo curanderos en la zona, pero te soy franca. Por ejemplo, tenemos testimonios que ustedes leerán en este libro, donde dicen las niñas, ya me cansé de ir a la secundaria y que porque soy de Suchitlán me digan bruja. Ya también tenemos otros testimonios, ¿no? Donde la gente que va dice, no, pues es que no me alcanzo a curar, no tengo recurso para ir a un médico, voy a Suchitlán para hacerle la lucha a mi enfermedad. Hay otros que me he encontrado que son extranjeros que vienen a visitar a los curanderos de Suchitlán porque les dijeron que eran buenísimos y que los van a sanar. Pero lo otro que dices es cierto. Dentro de los curanderos tradicionales también mucha gente piensa que hay charlatanería y efectivamente, seguramente la habrá, como la habrá una mala praxis en los médicos también académicos. Esto se da en todos lados. Pero lo cierto de todo esto es que para mucha gente estas prácticas tradicionales son eficaces, sobre todo en aquellas enfermedades que, vuelvo a repetir, consideran que no curan los médicos, ¿no? Entonces siempre habrá una necesidad y siempre habrá pues un prestigio. Algunos médicos de Suchitlán son sumamente prestigiosos, ¿no? O sea, se les tiene un gran respeto y una gran reputación que llega hasta Estados Unidos y otras partes del mundo. Este fenómeno que menciona que lamentablemente muy común en nuestra sociedad, el prejuicio, la discriminación, comentaba, ¿pone en riesgo estas prácticas? Pues mira, como siempre, como dicen los mismos curanderos, como siempre hay necesidad, se le va a hacer la lucha. Y cuando tú tienes una necesidad sobre una enfermedad o problema de salud que te ataca, tú vas a buscarle la lucha, sea con el médico académico, sea con el chamán, el curandero, o sea incluso con homeopatía o lo que encuentres. Lo importante de esto es a qué le tienes tu creencia en cuanto a la solución de tu problema de salud y cuántas ofertas de salud tienes a la mano y cuántas están en tu idiosincrasia para aceptarlas o no aceptarlas. ¿Dónde estudian los curanderos? Fíjate, muy buena pregunta, porque otro de los fenómenos para cuando hablamos de estas cuestiones de usurpación de funciones o la charlatanería, pues te puedo decir que un curandero no estudia. Un curandero particularmente es por transmisión de conocimientos de generación en generación, o porque un curandero que ya cura a una partera vio que el joven o la señorita tiene ganas y sabe y está presta, entonces te dice, ven, te voy a enseñar y yo te llevo. Pero hoy en día a muchos nos gusta la medicina tradicional, pero no la medicina tradicional de los grupos indígenas, sino la medicina tradicional procesada como un producto moderno y naturista. Como que está de moda. Como que está de moda, es decir, no te gusta la hierbita que te vende la indígena saliendo de portales de Suchitlán, pero sí la compras en el Walmart o la compras en una tienda naturista. Sí, doctora, estos fenómenos y otros podemos seguir platicando después de un pequeño corte que vamos a hacer y regresamos aquí a charlas de interés público.
Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Continuamos en charlas de interés público. Estamos con la profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Edith Yesenia Peña Sánchez, que nos viene a platicar sobre el libro ya Entre Saberes Ancestrales y Conocimientos Contemporáneos, las prácticas de curación tradicional que hay en Suchitlán. Y le preguntaba hace un momento, antes de irnos a un corte, sobre dónde estudian pues estos médicos, estos chamanes, porque incluso hay algunas universidades que también ya ofrecen carreras tradicionales, de medicina tradicional, por aquello de que la gente pues confía más en lo natural. Ah, claro que sí. Pues mira, como comentábamos, cuando es medicina tradicional de pueblos indígenas o originarios, estamos hablando de un conocimiento que se transmite de manera generacional, o también, como comentábamos, que te echan el ojo y que tú tienes un don, y a través de ese don adelante, no te toman. Por ejemplo, hay casos donde dicen, es que Abraham cuando nació con su batita blanca, nació con una sustancia blanca en su cuerpo y quiere decir que es doctor, que va a ser doctor, ¿no? No te dijeron que sí, académico o tradicional, pero tú ya tienes el don y desde entonces, ¿no? Pero bueno, comentando nuevamente cómo se han ido innovando estas cuestiones de medicina tradicional, comentábamos que hoy en día hay muchas universidades que rescatan este saber y lo quieren transmitir de manera formal. Una de ellas es la Universidad de Chapingo, que obviamente permite diplomados que tienen que ver con medicina tradicional, plantas y una serie de recursos, el uso del temazcal, etcétera, que para muchos es muy importante porque lo incorporan a sus prácticas curativas o prácticas alternativas, y para otros nada más para uso personal o común, ¿no? Y bueno, a través de esto, pues también se ha incentivado todo lo que es una vertiente de mercadotecnia para el uso de lo que son remedios que te puedan servir, herbolarios, tinturas, pomadas, todo esto que ustedes ven que de veneno de abeja, que propóleo, que todo esto no es más que un retomar de la naturaleza y procesarlo en un producto que puede ser vendible y que es atractivo para el sujeto, ¿no? Doctora, yéndonos al aspecto metodológico, claro. ¿Cómo se realiza esta investigación? Sabemos que fueron 6 años, ¿6 años de qué a nivel técnico? Claro que sí. Bueno, primero que nada fue, como ya comentábamos, todo el apoyo del doctor José Salazar Aviña, de Carlos César Romero, que también estaban en ese momento en la Secretaría de Salud, de nosotros como parte del INA, del proyecto de estrategias de supervivencia doméstica, y bueno, generamos un proyecto que permitía empatar sobre todo un modelo de carácter biocultural, entender qué era lo biocultural y cómo podríamos nosotros rescatar la memoria de los actores sociales. Y para esto, bueno, primero hicimos todo un estudio histórico de lo que es Comala y particularmente Suchitlán, si había o no otros lugares que se llamaban Suchitlán antes de que Suchitlán estaba ahí, y justo encontramos un lugar que estaba en Armería y posteriormente con la movilización de tierras apareció en Suchitlán, en Comala. Y ahí fue donde nos ubicamos. Un trabajo histórico previamente que se ha hecho aquí de Solís, ¿no? De Solís, que trabajaba precisamente sobre todas las áreas de las primeras problemáticas de los decretos que se hacían en contra de los sujetos en la colonia, ¿no? que manejaban prácticas curativas, la persecución que había y bueno, a lo que eran sometidos, ¿no? Y finalmente hicimos un estudio epidemiológico de lo que es la zona de Comala y particularmente Suchitlán, donde encontramos enfermedades como el CHAN, la cirrosis alcohólico-nutricional y otras, y tratamos de comparar lo que nos decía la epidemiología, de salud con respecto a lo que nos decía la gente en su epidemiología local, y efectivamente mucho de ello coincidió, sobre todo el problema que tenía que ver con este tipo de sustancias, y en segundo con el problema que tenía que ver con las enfermedades como cíclicas y recurrentes que había. Y entre estas enfermedades cíclicas y recurrentes pues encontramos 141 padecimientos comunes que la gente expresó a través de estos médicos tradicionales.
Y aquí simplemente para que ustedes tengan una idea de la belleza que encontramos en Suchitlán, desde el agarre de duendes, las agruras, el aire en el estómago, la alferecía, el alcoholismo, el algodoncillo, las almorranas, la anemia, la angina, el asco, el ataque al corazón, la bilis, hasta lo que es precisamente las diarreas, el dolor de apéndice de cintura, el dolor de pies, la erisipela o disipela, que es un tipo de hongo. Y este me encanta porque uno de los tratamientos más antiguos que logramos establecer para la erisipela, ni se lo imaginan, es agarrar un sapo con curiosidad, un sapo, así de las patitas y la panza para arriba, y frotarlo en las zonas donde se encuentra la erisipela, hasta que se le ponga la panza roja al sapo. Ajá, ya esto funcionó. Y dicho y hecho, los sapos tienen una sustancia que si tú lo pones con un hongo, como es la erisipela, pues muchas veces ayuda para minorizar el daño en la dermis o en la piel, ¿no? Encontramos pues los empachos, gran número de empachos: empacho de hombre por mujer o enculamiento, empacho de mujer por hombre, empacho por comida, ¿no? Encontramos también muchos problemas para atender la esterilidad o infertilidad de la mujer y del hombre: la faja de la reina o collar de la reina, que es una de las enfermedades típicas o endémicas de por acá; el garrotillo, que son esos pequeños dolores de cabeza. Y en el garrotillo a mí me encanta porque una de las maneras prácticas que ellos utilizan es precisamente primero pequeños jaloncillos al pelo, así toda la cabeza, pequeños jaloncillos, y cuando ya terminas el agua de nijayote, después de que haces el proceso de nixtamalización con el grano de maíz, ¿no? Todas las cascarillas y el agua que queda con cal, la juntas con un poco de vinagre de piña y con eso se lava. Y este tratamiento se hace por 5 días y bajan los dolores que se tienen en la cabeza. Uno de los elementos básicos que observamos es el hermoso manejo de los recursos naturales, desde la utilización del tejón, ¿no? el tlacuache, hasta lo que es el vinagre de piña, las madres del vinagre de piña, que son unas natas que se hacen para quemaduras, hasta el manejo inimaginable de hierbas, raíces, plantas, incluso de alimentos. ¿Se acuerdan ustedes de sus abuelitas y tías que decían para un buen resfriado un caldo de gallina o de pollo? Siguen los atoles, todos estos elementos, cómo se van incorporando. Y elementos que tienen que ver muy de la mano con algunas enfermedades particulares, como por ejemplo las carnosidades que salen en los ojos. Hay una manera que en algunas zonas, y sobre todo ahí, las sanan. Hay una piedra, una conchita que le llaman la piedra del ojo, ¿no? Y se la ponen y con eso se va tallando hasta que se pierde. Y otro, de manera más casera, pues el zumo o agua de la lima. Cuando tú tienes una infección ocular, ¿no? Ellos unas gotitas de jugo de lima y con eso también se limpia. Como ves, es muy vasto el patrimonio y para nosotros fue un verdadero honor haber trabajado en Colima y que los curanderos tradicionales de Colima nos permitieran entrar a sus casas, compartir algunas terapéuticas con ellos y bueno, generar una base de su patrimonio que no se había realizado en Colima. Creo que eso es una de las metas más importantes: unir memoria, territorio y patrimonio. Muy rápido, ¿dónde conseguimos este libro? Claro que sí, ustedes lo pueden conseguir en las tiendas del Instituto Nacional de Antropología e Historia o directamente en Educal, en las tiendas de Conaculta, ya que ahí es donde se puede adquirir este libro. Se lo recomendamos porque efectivamente es el primer libro en su género para la comunidad y el estado de Colima. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar en los siguientes bloques de la Semana de la Diversidad que se realizó aquí en Colima, pero igual se puede quedar con nosotros también porque sé que estuvo dando unos talleres o cursos por ahí. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias y continuamos después de este corte. Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón. A través del Eco de la Noticia, tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Continuamos en charlas de interés público. Sigue con nosotros la doctora Yesenia
hemos hablado en los bloques anteriores sobre estas costumbres y tradiciones de Suchitlán, en el caso de la medicina tradicional, pero ahora también estuvo pues dando talleres y ha estado también encabezando lo que es la Semana Cultural sobre la Diversidad Sexual. Doctora, esta semana, bueno, ¿qué objetivos tiene? Claro que sí. Pues antes que nada tenemos que decir que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha generado todo una iniciativa de lo que es la investigación, acción participativa y la divulgación del conocimiento. Y a través de eso, pues nos hemos dado la tarea de poder incluir un evento que nos permita como académicos acercarnos a la realidad social y también coadyuvar las acciones que hacen organizaciones civiles y gobiernos de los estados. A través de eso hemos generado un evento que se llaman Semanas Culturales de la Diversidad Sexual de Lina, que tiene por objeto específicamente generar ese espacio de interacción. Y por eso mismo lo hemos llevado a diferentes estados donde se viven problemáticas, algunas comunes a la contemporánea y otras problemáticas que se abren a necesidades específicas. En todas las semanas ha habido un común denominador: la violencia y la discriminación, como uno de los ejes que desafortunadamente ha generado la desigualdad estructural del sistema. Entonces, este año realizamos la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual y se llevó a cabo en el estado de San Luis Potosí. Y ahí en el estado, el tema central que trabajamos este año fue el comercio, explotación y trata de niños, niñas, adolescentes y mujeres en general. Y fue algo muy interesante porque hemos observado que desafortunadamente hoy que vivimos derechos humanos, que tenemos los medios de comunicación para informarnos de manera más rápida, más contundente, y que vivimos una era del sexo global, desafortunadamente no se ha acabado la discriminación, la violencia, y han surgido nuevas formas de violencia, donde se posiciona como un segundo eje económico a nivel mundial la trata y comercio de personas a nivel sexual. ¿Cómo se estructura una semana de este tipo? Porque finalmente es uno de los temas amplios y vastos que hay dentro de la sociedad, ¿no? La sexualidad. ¿Cómo se definen los temas, los lugares, las sedes? Claro que sí, los temas y las sedes se definen por un comité organizador y los estados, ya sean organizaciones civiles o gobierno del estado, nos solicita la petición de que vayamos a sus estados. El próximo año se va a realizar en el estado de Chiapas. Vamos a tener por sede Chiapas y vamos a trabajar como tema central lo que son usos y costumbres sexuales en población indígena, que se va a llevar a cabo en San Cristóbal de las Casas, lo que es sexualidad, salud sexual y reproductiva en población migrante, que lo vamos a llevar a cabo en Tapachula, y finalmente las otras caras de la sexualidad, que es la sexualidad del adulto mayor, de las personas con discapacidad, de las comunidades lésbico-gay, entre otras, y ese se va a realizar en Tuxtla. Vamos a llevar a cabo del 2 al 9 de mayo del 2014 en esas zonas. Entonces es por solicitud. Vemos las propuestas y a través de eso se van haciendo el corrimiento de las posibilidades de mesas, de invitados y de todos los que van a llevar. Estos eventos son totalmente gratuitos, abiertos al público en general y siempre hay un resultado, un producto que es en un libro una memoria, y esta memoria es para el público y que se vea cuál es como un diagnóstico o de las investigaciones y del Estado en temas de diversidad, sexualidad y todo esto que tiene que ver con la sexualidad humana. En el caso de Colima, se llevó 2 años consecutivos el evento aquí en Colima, que fue en el 2006 en el 2006 y 2007, que fue la 5ª y la 6ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Fue muy interesante, contamos con el apoyo de las instituciones de gobierno y organizaciones civiles. Marco Antonio Pérez Gaspar fue uno de los que estuvo con nosotros presentes en todo esto, y la primera semana se llevó a cabo aquí en el estado de Colima y la segunda en Manzanillo, y fue cuando se firmó el acuerdo para la no discriminación. Precisamente este tema sigue siendo la discriminación fuerte o el principal enemigo de la diversidad. Pues mira, en principio tendríamos que hablar que el principal enemigo de todos
es la desigualdad social. Y que la desigualdad social trae consigo un conjunto de asimetrías de poder, de edad, de sexo, de identidades sexuales, de todo tipo. Por ejemplo, si hablamos de la asimetría del poder hacia las mujeres, estamos hablando desafortunadamente del sexismo, de la discriminación y violencia de género. Si hablamos de la asimetría del poder por edad, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, en niños y niñas, de la adultocracia, ¿no? La que nosotros queremos dirigir a ellos sin darles un respiro. Pero también cuando hablamos del poder y de las asimetrías del poder en edad, hablamos también del problema de la tercera edad, porque los negamos su sexualidad y los asexuamos. Cuando hablamos de las asimetrías del poder y la funcionalidad del cuerpo, estamos hablando de personas con discapacidad, donde al ver una diversidad funcional también los asexuamos. Total, que pareciera que la desigualdad en todas las vías de la asimetría del poder genera estadios, primero de marginación, de exclusión, de discriminación, de violencia, y finalmente la violencia ha llegado a extremos tales como los crímenes de odio por homofobia o los feminicidios. ¿Es la desinformación todavía la raíz de estos problemas? Es más que la desinformación, yo veo que es un problema de cultura. Si pudiéramos tener acceso a una educación que nos viera como seres humanos integrales, la cosa cambiaría, porque veríamos como normal todas las diferencias, que si por edad, que si por sexo, por identidad, y entenderíamos que tarde que temprano todos pasaríamos por esas vertientes y habría un cambio constante. Por lo menos esta información nos serviría para respetar al otro. Sin embargo, bueno, la sociedad pues no nos da mucho campo, ¿no? Finalmente siempre desde pequeños o es azul o es rosa o es blanco o es negro, y pues no hay chance ni para dónde moverse, no en esa gama. El problema es que siempre hemos pensado que quien se desarrolla en el ámbito sexual no se puede desarrollar en el ámbito social, y perdemos de vista que todos somos seres integrados. Yo por eso en mi modelo teórico sobre antropología sexual siempre pongo en la mesa que existen cuatro elementos que tenemos que conciliar en nuestra vida para poder aceptar y tomar conciencia de que somos seres sociales, seres sexuales, ¿no? Y que poseemos un cuerpo sexual que comunica, que tarde que temprano se va a abrir. En ese sentido tendríamos que estar conscientes de que existe primero que nada un sistema sexogénero que nos dice cómo ser hombres o cómo ser mujeres, que si rosa, que si azul, etc. Los carritos, las muñecas. Así es, que de base este sistema sexogénero tiene una tradición estereotipada del ser hombre y ser mujer, que todo el mundo la conoce, el ser macho y el ser la hembra, ¿no? Sí. Ahorita estás haciendo estas diferencias, estas pues, perspectivas sociales, esta cosmovisión de hombre-mujer. Me gustaría un poquito más allá y ver a lo mejor cómo se construyen todas esos estereotipos. Pero lo podemos ver a lo mejor después de este corte, y regresamos aquí a charlas de interés público. Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Continuamos en charlas de interés público. Les recuerdo que está con nosotros la profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Edith Yesenia Peña Sánchez, y estamos hablando sobre la Semana de la Diversidad Sexual. Sin embargo, ya nos desviamos un poquito y estamos viendo cómo se construyen pues estas identidades de género, y
Pues bueno, más bien los roles de género, Claro. mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se construyen estos roles de género? Pues efectivamente, no nos hemos desviado de las semanas culturales de la diversidad sexual porque uno de los ejes es precisamente entender cómo son las prácticas y representaciones que sobre el género y la sexualidad existen en los humanos. Pues efectivamente, sí, estas identidades de género pues son construcciones que como yo decía, vienen dentro de un sistema que te da premios si las desarrollas como se te pide, ¿no? Si creces, tienes novia, novio, te casas, tienes hijos, etc. Pero si te sales de estos paradigmas, puede haber exclusión, desprecio, desigualdad, todos estos rollos. Lo importante es que aún dentro del sistema sexogénero que nos dice cómo ser hombres y ser mujeres, hay grados de libertad. Y entre los grados de libertad, así como el estereotipo del macho y de la hembra, pues también está el estereotipo del hombre blando y de la mujer férrea o independiente. También está el estereotipo del hombre flexible y de la mujer flexible. No, a lo que yo me refiero es que son flexibles en sus roles, ¿no? Y ya el hombre entra a la cocina, la mujer ya trabaja, el hombre también cuida a los hijos, ¿no? La mujer ya lava el carro. Hay una serie de roles que se pueden complementar. Pero también encontramos, por otro lado, otra serie de identidades y roles que van surgiendo o de autodenominaciones, como es el caso de los chavos que vienen empujando fuerte con todo lo que tiene que ser lo queer, donde ya ni hombres ni mujeres y que no les interesa estas etiquetas que por siglos nos han identificado como hombres, como mujeres o como heterosexuales o homosexuales. Lo que nos han impuesto, ¿no? Así es parte de una imposición porque finalmente un sistema social normaliza, socializa y quiere un tipo de sujeto social y sexual que le sea útil para su desarrollo. Entonces cuando te sales de la norma, pues olvídate, hay un grito en el mundo, pero no solamente en el mundo, hay un grito en tu familia, en ti, porque primero tú tienes que pues aceptarte y saber cómo te vas a manejar en un mundo hecho para otros normales, ¿no? Cuando tú eres diverso como ya dijimos, a nivel funcional como una persona con discapacidad, diverso a nivel de orientación sexual como un gay o una lesbiana, diverso por edad porque eres niño o porque eres adulto, total, todo es ver cómo se genera este encuentro con el otro o con uno mismo. Entonces, en ese tenor, primero tenemos ese sistema sexogénero, pero hay otra cosa que tenemos que surfear, y esa otra cosa son los usos y costumbres genéricos y sexuales locales, regionales o familiares. No es lo mismo que en mi familia me permitan casarme hasta que yo termine mi carrera a los 24 años, a que en la tuya te permitan desde los 15 cuando ya trabajas. Hay una diferencia y esto puede generar conflictos o puede ser benéfico para algunos o maléfico para otros. Entender los usos y costumbres es entender, por ejemplo, por qué muchas veces crímenes como la trata y demás se van a ciertas comunidades de carácter indígena o de carácter rural a través de un enganchamiento o enamoramiento que hacen de los sujetos, porque muchas veces estos sujetos saben perfectamente cuáles son esos usos y costumbres, que por ejemplo cuando eres adulto, o sea, no hay adolescencia, pasas de niño a hombre o de niña a mujer, sin todo este proceso que a nosotros nos enseñan de la crisis de la adolescencia. ¿Y cómo pasas cuando trabajas? ¿Cuándo pasas? ¿Cuándo pasas cuando menstruas? ¿Cuándo pasas cuando ya tienes un hijo? O cuando tienes una relación. Entonces, esto lo saben perfectamente y muchas veces eso sirve de enganche. Entonces, usos y costumbres son muy importantes para saber con quién nos aparejamos y cómo son los criterios o las cosmogonías o las maneras de cómo le entramos. La tercera es nuestra filosofía o nuestra ideología religiosa y moral. El hecho que yo sea católica, sea cristiana, sea evangélica o budista, también va a tener algunos tabús y normas, ¿sí? Con respecto al embarazo, al aborto, con respecto a la homosexualidad, al uso de anticonceptivos, etc. Y eso también el chavo lo tiene que integrar en su vida. Entonces ya llevamos 3. Un sistema que te dice cómo ser. 2. Usos y costumbres locales y familiares que te dicen cómo debes de ser. 3. Un sistema ideológico, religioso o filosófico que te dice cómo debes de ser y que muchas veces no coinciden. Y el cuarto, y creo que el cuarto es el más fuerte y poderoso, un sexo global. La sexualidad como escenario de modernidad,
como bien de consumo, que si tú no consumes pornografía, si tú no consumes productos sexuales y nada de eso, pues no eres moderno. No tienes estatus. No tienes estatus, estás totalmente out. Entonces esto es peligrosón y los chavos tienen que vivir con esto. Entonces los chavos van a tener que conciliar estas 4 cosas, no la tienen fácil y eso, a través de eso tienen que tomar conciencia de que tienen un cuerpo sexuado y son sujetos sexuales. Y no la tienen tan fácil porque simplemente de estas 4 muchas veces no coinciden. Por ejemplo, mientras que la moralidad ideológico-religiosa te dice no a la relación previa al matrimonio, el sexo global te dice primero experimenta y ya después sabes si entras o no entras, ¿no? Entonces empezamos a ver que se caen muchos tabús, pero a la vez también surgen nuevas problemáticas. Y entre estas nuevas problemáticas es una suerte de saturación de información, pero sin herramientas de elección. Y luego, cuando creo que uno de los problemas también es que cuando encontramos, o el ser humano es consciente de estas contradicciones, de estos 4 elementos, a veces genera conflictos internos muy fuertes, ¿no? Claro, y más cuando tienes 14, 15 años, 16 años, pero igual cuando tienes 30. Y cuando tienes la crisis de los 40, y así nos vamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida es dinámica. Y al ser dinámica tenemos que entender que no somos el mismo sujeto que cuando teníamos 15, a cuando teníamos 30 o ahora que tenemos 60. Y eso nos debe de hacer sensitivos y sensibles para las nuevas generaciones. Doctora, la semana pasada la diversidad tocó el tema de la trata. ¿Realmente este problema cómo está en el país? Ay, pues imagínense, algunos dicen que ocupa el 3er lugar, otros dicen que ocupa el 2º lugar. A nivel nacional la trata como un negocio clandestino. La realidad es que es un problema nacional donde gobiernos, académicos y organizaciones civiles tenemos que estar ahí presentes para evitar precisamente que se vuelva una forma de vida, de ganar dinero fácil, porque pone en la esfera de la vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes, mujeres, y bueno, ahora se sabe de algunas redes de hombres también. En México no se han encontrado, pero está muy sonado el caso de Brasil, en España. Siendo pues, México este espacio entre el resto de Latinoamérica y Estados Unidos, pues casi hasta por lógica podemos pensar que tendría que ser una zona geográfica privilegiada para este tipo de fenómenos. De hecho, México se le considera una zona de paso, de tráfico y de trata también. Y desafortunadamente también se considera en México que ha sido la segunda Tailandia, donde hay una libertad para el comercio sexual clandestino. Y eso, pues nuevamente, como ratifico, habría que ver cómo como académicos, como antropólogos, como médicos, como psicólogos, vamos a dar nuestro aporte para frenar estas problemáticas y poder sacar y apoyar adelante con investigación, acción participativa y evitar un mayor problema, por lo menos frenar. Doctora, muy rápido, los jóvenes y las familias, ¿cómo prevenir este fenómeno? Bueno, primero que nada es entrar a un contacto de comunicación. La familia. Se tiene que hablar de estos temas de sexualidad y sobre todo se tiene que hablar de las formas de los nuevos problemas que trae el sexo global. Y entre estos problemas es hablar abiertamente de que existen enganchadores que enamoran el oído, que endulzan el oído de las jóvenes, que endulzan el oído también de los niños y que no necesariamente son relaciones para tener noviazgos, sino son relaciones que van hacia allá, hacia un problema de trata. El otro fenómeno que se ha observado es a través de las redes sociales y es a través de los problemas de internet, porque han surgido nuevas problemáticas como el grooming. ¿Qué es esto? Hombres y mujeres que se hacen pasar por jóvenes y resultan adultos y que después empiezan a coercionar a la persona, al adolescente y al niño, ¿no? Con una foto, con otra foto, que ya sé dónde vives, que sí quiero ver un poquito más, y cuando te das cuenta, pues ya tiene un set de
fotografías tuyas, ¿no? Otro de los fenómenos que ha resaltado mucho es el sexting o sexting, donde los chavos es muy fácil ya con estos medios de comunicación que uno se tome fotos, videos, etcétera, y se lo envíes a la novia, al novio, pero resulta que tronaste con él y al rato ya te exhibieron en internet abiertamente y te genera un problema. Y bueno, finalmente el bullying, ¿no? Bullying por homofobia, bullying por ser obeso, bullying por ser listo, bullying por ser burro, bullying por todo. Entonces ya tenemos que evitar que la violencia sea el catalizador para la expresión de nuestras emociones. Y uno de los problemas que está surgiendo aquí es precisamente la intolerancia a la frustración. Cuando no tenemos tolerancia a la frustración, empezamos a generar discriminación y violencia hacia otros. Bien. Doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, directora de Antropología Física y profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchísimas gracias. No, ha sido un placer. Ahí aquí estamos. El placer es nuestro y por supuesto muchas gracias a ustedes por estar viéndonos a través del canal de YouTube. Y bueno, soy Abraham Acosta, les recuerdo que en sustitución de nuestros compañeros Alberto Carvajal y Guillermo Torres estuvimos conduciendo este espacio. Sin embargo, en la próxima emisión muy probablemente ya ellos estarán ante ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos despedimos.